La Francia del siglo XVII era un crisol de fervor religioso y miedo abismal, un periodo en el que la Iglesia Católica Romana libraba una batalla desesperada por contener la marea creciente de la Reforma protestante, buscando reafirmar su autoridad espiritual frente a la amenaza de la herejía. En este clima de lucha doctrinal y profunda ansiedad, las posesiones diabólicas masivas no eran solo un fenómeno raro, sino sucesos dramáticos y famosos que se extendieron por toda la nación. Los límites entre la enfermedad, la represión moral y la intervención demoníaca se borraban fácilmente. En Provenza, la vida del padre Luis Giambattista Gaufredi, un joven sacerdote culto que había aprendido a leer, escribir, hablar latín y administrar sacramentos desde su admisión en el presbiterio, estaba a punto de colisionar con la histeria colectiva. Gaufredi, apoyado por la nobleza local, sirvió en Marsella y se convirtió en el confesor de muchas mujeres, estrechando lazos con la familia de Mandols de la Palud. Fue consejero espiritual de la señora de Mandols y de sus 3 hijas, asumiendo la educación religiosa de la menor, Madeleine. Sin embargo, esta cercanía se tiñó de tragedia cuando Madeleine, a los 13 años, comenzó a mostrar síntomas de lo que en aquella época se denominaba melancolía, una forma de depresión, y la sospechosa intensidad de la relación entre el sacerdote y la joven levantó recelos. Lo que sucedió después, el escalofriante drama de las posesiones de las monjas ursulinas de Aix, es una historia de fe retorcida, tortura judicial y la caza implacable de un presunto brujo. Bienvenidos a La mirada del vigilante. La historia de la tragedia en Aix comenzó, de manera discreta, en 1607. Para alejar a la ya joven de 17 años de las murmuraciones que rodeaban su relación con Gaufredi, los padres de Madeleine la internaron en el convento de las Ursulinas de Marsella. Allí, su nuevo confesor fue el padre Jean-Baptiste Romillon, un jesuita que mantenía una constante y severa preocupación por la decadencia moral que percibía en la Iglesia Católica de Francia. La inestabilidad emocional de Madeleine persistió. En 1608 fue enviada varias veces de vuelta a casa de sus padres por encontrarse indispuesta. Al año siguiente, de regreso en el claustro, Madeleine confesó su relación con Gaufredi a Romillon, aunque existen referencias que apuntan a que fue el jesuita quien la persuadió para acusar a Gaufredi de haberla seducido. Para asegurar la distancia y cortar cualquier vínculo, la joven fue trasladada de nuevo, esta vez al convento de las Ursulinas de Aix. Fue en el verano de ese mismo año, en el nuevo entorno, donde la salud de Madeleine se precipitó en el abismo. Su melancolía se convirtió en algo más violento. Convulsiones, temblores y otros síntomas que Romillon, sin dudarlo, calificó como una posesión demoníaca. El terror se contagió casi de inmediato. Varias monjas de Aix comenzaron a manifestar los mismos síntomas de contorsión y locura, iniciándose una serie de exorcismos masivos. Las sesiones se prolongaron infructuosamente durante más de un año. La gravedad del caso superó las capacidades iniciales, y Madeleine fue remetida al fraile dominico Sebastián Michaelis, prior del convento de Saint-Maximin, un inquisidor conocido por su trabajo en Aviñón y sus estudios en demonología. Michaelis encontró un panorama espeluznante. Madeleine emitía gritos guturales, doblaba su cuerpo violentamente y en un rapto de ira destruyó un crucifijo. En medio de los exorcismos, la joven acusó a un sacerdote adorador del diablo de haberla hechizado a los 17 años para quitarle su virginidad y convertirla en un demonio. El pandemonium se intensificó con la participación de Louise Capot, una monja de 19 años que confesó estar poseída por varios demonios, manifestando gritos y contorsiones incluso con mayor ímpetu que Madeleine. Tras varias sesiones intensivas en el invierno de 1610 y 1611, Michaelis y el también dominico François Dompetit dictaminaron que Madeleine estaba poseída por 666 demonios liderados por Belcebú y Astaroth, mientras que Louise Capot cargaba con 3 demonios de menor rango. Fue un demonio que hablaba a través de Louise, en una mezcla de francés, provenzal y latín, quien por primera vez nombró a Louis Gaufredi, acusándolo de ser el brujo responsable de la posesión de Madeleine. Sin demora, los exorcistas ordenaron a Gaufredi que se presentara en el convento de Aix. Al verlo, Louise Capot, bajo la supuesta influencia demoníaca, le acusó no solo de ser un brujo, sino también de ser un caníbal, además de haber seducido y hechizado a Madeleine para su propio provecho. Ante la gravedad de la acusación, Gaufredi se permitió reír y contestó, quizás con fatal desdén: «Si yo fuera un brujo, ciertamente habría entregado mi alma a 1000 demonios». Estas palabras, pronunciadas en tono de broma, fueron tomadas por Michaelis y los exorcistas como una confesión explícita de culpabilidad. Gaufredi fue enviado inmediatamente a la Gruta de la Penitencia, una cámara subterránea en el monasterio dominico, y sometido a vigilancia estricta.
A través de la tortura, Michaelis obtuvo una confesión de Gaufredi, quien admitió haber tapado la boca de Madeleine y tocado la zona de su virginidad en una ocasión. Más importante aún, confesó haberle lanzado un hechizo de amor con su aliento para que ella lo deseara, un hechizo que, según él, había tenido éxito. Las acusaciones se profundizaron en otra sesión de exorcismo, donde Luis Capó, hablando en latín por medio de un demonio, acusó a Gaufredi de sodomía y de todas las formas de perversión sexual imaginables. A pesar de que el registro de la casa del sacerdote ordenado por Michaelis no reveló libros diabólicos ni objetos incriminatorios, el panorama era sombrío. Sin embargo, gracias al apoyo de familias acomodadas que le tenían aprecio y respeto, y que consideraban las acusaciones injustas y basadas en la locura de las monjas, Gaufredi logró su liberación el 8 de enero de 1611. Buscando la declaración de su inocencia ante el Papa Pablo V, Gaufredi viajó a Aviñón, pero su petición fue rechazada. Los franciscanos, quienes tenían profundos desacuerdos con la orden de los dominicos a la que pertenecían Michaelis y Don Petit, apoyaron la inocencia de Gaufredi. No obstante, Michaelis, Don Petit y Romillón estaban firmemente convencidos de que Gaufredi era un brujo y decidieron escalar el caso al Parlamento de Provenza. El 5 de febrero, los dominicos presentaron el caso ante el presidente del Parlamento, Guillermo Duvair, quien, tras escuchar los detalles, concluyó que la posesión era real y que Gaufredi era el responsable. El caso pasó oficialmente a manos del Parlamento. El 17 de febrero, Madeleine compareció ante Duvair, narrando sus experiencias y mostrando sus supuestas marcas del diablo. Poco después, Gaufredi fue nuevamente arrestado y llevado a la prisión del Palacio de los Condes de Provenza. La búsqueda de signos malignos continuó con renovado fervor. Como no se encontraron marcas en el cuerpo de Madeleine, fue sometida a una prueba terrible. La dejaron 2 noches en el osario del sótano de la Catedral de Saint-Sever. A finales de febrero, médicos y exorcistas la examinaron de nuevo, notando un extraño movimiento de la piel sobre su cráneo, lo que justificó otro exorcismo. Durante el ritual, Madeleine realizó una serie de movimientos indecorosos, de los que se avergonzó, insistiendo en que no podía controlarlos porque no era ella misma. A principios de marzo se celebró el careo judicial. Madeleine confesó su amor por Gaufredi y en la sala comenzó a hacer movimientos sexuales. Mirándola a los ojos, lanzó la acusación final y más destructiva. Me desfloraste en la casa de mi padre y enviaste demonios a poseerme cuando entré con las monjas ursulinas. Gaufredi negó la acusación de forma tajante, jurando su inocencia por Dios y la Virgen María. Madeleine replicó inmediatamente que tales juramentos solo invocaban a los demonios que la habitaban y que el juramento era el juramento de la sinagoga, una referencia históricamente cargada de prejuicio y persecución contra los judíos. Tras el careo, la tortura se dirigió nuevamente a Gaufredi. Los médicos contratados por el Parlamento le vendaron los ojos y lo apuñalaron en varias partes del cuerpo, buscando supuestas zonas insensibles que probaran el pacto diabólico. Los médicos informaron haber encontrado varias marcas malignas. Gaufredi intentó defenderse, argumentando que el diablo podía marcar incluso a una persona inocente, lo cual fue apoyado por abogados y teólogos, pero Michaelis lo refutó. La condena de Gaufredi se selló cuando Madeleine, además de brujo, lo acusó de ser adorador del diablo y teniente de Lucifer. Durante su declaración, se balanceaba incontrolablemente y testificó que Gaufredi la visitaba todas las noches con otros brujos para tocarle sus partes íntimas. Afirmó haber sido bautizada por brujos, marcada en sus riñones, corazón y cabeza, y que Gaufredi la obligó a firmar un pacto escrito con sangre. Los jueces encontraron de hecho más marcas del diablo en el cuerpo de Madeleine, quien para entonces ya había tenido 2 intentos de suicidio, uno saltando por la ventana y otro apuñalándose. La tortura en prisión llevó a Gaufredi a presentar el supuesto pacto de sangre y a confesar haber asistido al sabbat. Firmó otra confesión donde admitía haber celebrado una misa negra y haber hechizado con su aliento no solo a Madeleine y a su madre, sino a cientos de mujeres más para tener relaciones sexuales con ellas. A pesar de que el 26 de febrero Gaufredi se retractó de su confesión, argumentando que había sido obtenida bajo tortura, el 22 de abril se le practicó un exorcismo por parte de varios sacerdotes, incluyendo al vicario general, para expulsar a Belcebú y salvar su alma. El tribunal, basándose en la declaración de Madeleine, la confesión forzada de Gaufredi y el pacto de diablo, entregado bajo coerción, lo declaró culpable de brujería, herejía, seducción, magia y lujuria desenfrenada. Fue condenado a morir en la hoguera. La sentencia se ejecutó el 30 de abril de 1611. Ese día,
Louis Gaufridi pidió perdón a Dios y fue sometido a la terrible tortura de la estrapada, donde le ataron las manos a la espalda y lo suspendieron dislocándole los hombros. Luego le pusieron una soga al cuello y lo arrastraron durante 5 horas por las calles de Aix hasta la plaza de la ejecución. Finalmente, se le concedió la misericordia de ser estrangulado antes de que su cuerpo fuera quemado. Después de su muerte, muchas monjas ursulinas declararon haberse liberado de sus demonios, aunque Madeleine afirmó seguir poseída por Belcebú. Fue puesta en arresto domiciliario. La sombra de la brujería no abandonó a Madeleine. Fue acusada de nuevo en 1642 y logró defenderse, pero en 1652 fue condenada a cadena perpetua en un segundo juicio, tras hallarse una supuesta marca del diablo en su cuerpo. Fue liberada en su vejez, muriendo en 1670 a los 77 años. Michael y Sidon Petit documentaron todo en su historia admirable de la posesión y conversión de una penitente seducida por un brujo, estableciendo una jerarquía de demonios que se convertiría en base para futuros textos de demonología. Al final, este terrible episodio sentó un precedente sombrío para otros casos de posesión que ocurrirían 20 años después, marcando el apogeo de esta clase de tragedias. La historia de los exorcismos de Aix no es simplemente un relato de lo sobrenatural, sino un crudo testimonio de cómo la fe y la histeria, cuando se entrelazan con la ambición y la lucha por el poder eclesiástico, pueden devorar la verdad y la justicia. Vemos cómo una depresión juvenil, catalogada como melancolía, se transformó en la coartada perfecta para que los conflictos e interorden, dominicos versus jesuitas y franciscanos, y las preocupaciones morales de la época, encontraran un chivo expiatorio. La vida de un hombre, quizás un pecador lujurioso por sus propios argumentos bajo tortura, pero inocente de las acusaciones de brujería más graves según su defensa, fue reducida a cenizas basándose en rumores, confesiones forzadas mediante tortura como la estrapada y las contorsiones de unas monjas que, liberadas por la muerte del acusado, continuaron viviendo bajo la sombra de la enfermedad mental o la manipulación. La jerarquía de los demonios, bellamente catalogada por los inquisidores Michael y Sidon Petit, se escribió con la sangre y el dolor de Louis Gaufridi. El verdadero demonio quizás no fue Belcebú, sino el miedo de una sociedad que prefería quemar la duda, antes que enfrentarse a la complejidad de la mente humana o a la corrupción de sus propios procedimientos judiciales. Es una lección escalofriante sobre el frágil valor de la vida y la inocencia cuando éstas se oponen a la narrativa poderosa de la Inquisición y la necesidad de un castigo ejemplar para restaurar el orden moral. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, aménse, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.